Las ecuaciones logarítmicas son aquellas que tienen la incógnita en el argumento de algún logaritmo. Repasemos. Cuando tengo el logaritmo en base b de un número a, b es la base del logaritmo, a es el argumento del logaritmo. Es decir, que el argumento es el número real positivo al que se aplica el logaritmo. En el caso de las ecuaciones logarítmicas, teniendo en cuenta esta condición, vamos a decir que el argumento es la expresión que contiene la incógnita a la que se le aplica algún logaritmo. Fíjate, acá tendría entonces a la expresión x cuadrado menos 7, que contiene a la incógnita, se le aplica el logaritmo en base 3. Y así acá se le aplica el logaritmo en base 10 y acá el logaritmo en base 9. ¿Está claro? Atención a esta condición que define a una ecuación logarítmica, porque yo, por ejemplo, tengo esta ecuación cuyo primer miembro tiene 3 términos. En el tercer término aparece un logaritmo, pero es el logaritmo de un número. La incógnita está en el segundo término como base de una potencia de exponente 2. Si resuelvo este logaritmo aplicando la definición, el logaritmo en base 3 de 9 es 2, me queda esta ecuación. Es decir que esta ecuación es una ecuación logarítmica. No, es una ecuación cuadrática, ¿sí? Hay que estar muy atento porque generalmente basta que en una ecuación aparezca el logaritmo para que se crea que es una ecuación logarítmica. No nos olvidemos que en el argumento tiene que aparecer la incógnita. Entonces ahora vamos a resolver estas 3 ecuaciones logarítmicas. No olvidar de tener a mano lápiz y papel para anotar todas las dudas o los pasos que te resulten importantes para poder aprender mejor. Comenzamos con la resolución. Lo primero que debo hacer siempre, no te olvides, es separar en términos cada miembro. Acá tengo el primer miembro que tiene un solo término, que es el logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 7. Acá el argumento es x cuadrado menos 7. ¿Por qué? Porque está el paréntesis. Si no estuviera el paréntesis, la historia hubiera sido diferente. Fíjate, me hubiera quedado logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Ojo con esto, hay que tomarse el tiempo. Este paréntesis me está indicando que toda esta expresión, x cuadrado menos 7, es el argumento al que se le aplica el logaritmo en base 3. Y esto es igual a 2. Cuando se me presenta esta situación y yo debo despejar x, porque el objetivo ¿cuál es? Es despejar x, ahí recurro siempre a la definición de logaritmación. ¿Por qué? Porque de esa manera desarmo el logaritmo. Fíjate, el logaritmo en base b de a es igual a un número c, dijimos. Si solo si la b elevada al exponente c es igual a. Está en la definición de logaritmación, que si no te acordás, te invito a que repases nuevamente mirando el tutorial donde trabajamos este tema. Esta definición es la que vamos a aplicar acá para poder desarmar el logaritmo. Entonces me quedaría 3 al cuadrado, fíjate acá, la base al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado es igual al argumento. Acá el argumento era a, acá el argumento es x al cuadrado menos 7. Así, aplicando la definición de la operación logaritmación, ¿sí? Ahí desarmo el logaritmo y me da la posibilidad de comenzar a despejar la x. ¿Me entendés bien lo que estoy diciendo? Entonces, insisto, cuando se presenta este caso que tengo en un solo miembro el logaritmo de la expresión que contiene la incógnita, la estrategia es aplicar la definición de logaritmación, ¿sí? Entonces, voy a escribir a esta expresión 3 al cuadrado igual a x cuadrado menos 7, la voy a escribir de esta manera. Simplemente cambié el primer miembro, puse como segundo miembro y viceversa, porque visualmente es mejor para despejar. Y escribí en lugar de 3 al cuadrado, 9. ¿Me seguís? Entonces, acá decía 3 al cuadrado igual a x al cuadrado menos 7, es lo mismo que decir x cuadrado menos 7 igual a 9. Y comienzo a despejar la x
a partir de transponer términos. El primer término que voy a transponer es el 7, que está restando, paso sumando, y 9 más 7 me queda ¿cuánto? 16. Es decir que x al cuadrado igual a 16. Ahora bien, acá tengo dos caminos para resolver. Uno es aplicando la definición de potenciación y teniendo en cuenta que si la base es positiva o negativa y el exponente es par, la potencia es positiva. Acordate que en la operación potenciación, que es lo que tengo acá, x al cuadrado igual a 16, x es la base, 2 es el exponente y 16 es la potencia. Entonces, esta potencia es positiva. Acá la base puede ser positiva o negativa porque está elevada a un exponente par. Entonces, a partir de esta expresión que retomamos, vamos a decir que x es igual a más 4 o x es igual a menos 4. Es decir que tiene cuántas raíces o cuántos valores puede tomar x que cumplen la condición de que su cuadrado es igual a 16. 2. Uno es más 4, otro es menos 4. Este es un camino posible. El otro camino es aplicando el concepto de valor absoluto de un número real, que ya vimos este concepto, ¿te acordás? Entonces, a ambos miembros aplico raíz cuadrada de esta expresión que habíamos quedado aquí. A ambos aplico raíz cuadrada. Teniendo en cuenta que la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es el módulo de x, reemplazo, entonces me queda que el módulo de x es igual a raíz cuadrada de 16, es 4. Si el módulo de x es igual a 4, hemos visto por definición que x puede ser más 4 porque su módulo es 4, o x es igual a menos 4 porque su módulo también es 4. El módulo de menos 4 es 4. En este caso, entonces, en que me quedó una ecuación cuadrática de esta manera, puedo utilizar cualquiera de los dos procedimientos. Ahora bien, no nos olvidemos de hacer la verificación. Ojo con esto, antes de tomar la decisión de que si estos dos valores son las soluciones de esta ecuación original. Veamos, si yo reemplazo x por más o menos 4, al elevado al cuadrado, como está planteada en la ecuación original, me queda 16. ¿No es cierto? Y 16 menos 7, entonces acá reemplazo es igual a 2. ¿De dónde me va a quedar? 16 menos 7, me queda el logaritmo en base 3 de 9, y logaritmo en base 3 de 9 es igual a ¿qué? A 2. Y esto es igual a 2. Es decir que se produce la igualdad, ya sea con más 4 o con ¿qué? Con menos 4, porque al elevar al cuadrado me queda 16 positivo. Ahí recién es cuando puedo escribir que esta ecuación original tiene dos soluciones. Una es más 4 y otra es menos 4. Acordate que como estoy escribiendo como un conjunto, pongo entre llaves, no importa el orden. Puedo poner primero el positivo y después el negativo o al revés. ¿Está? No es lo mismo que un intervalo. ¿Estamos? Ojo con eso. Entonces, acá reitero, la estrategia cuando se me presenta una situación de este tipo, donde tengo un solo término y en ese término aparece el logaritmo, es aplicar la definición de logaritmación, ¿sí? Vamos a la segunda ecuación. Tengo el logaritmo en base 10, porque acordate que cuando no se escribe la base, es la base 10 o logaritmo decimal de 3x más 2. Y es igual al logaritmo de 2x más 4. Como te dije anteriormente, lo primero que hago es separar en términos cada miembro. Y veo que en cada miembro tengo un solo término. Ahora, fíjate, ambos miembros están afectados por el logaritmo con la misma base 10. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Te acordás lo que vimos en el tutorial de definición de logaritmación? La ley cancelativa, donde dijimos que si ambos miembros de una igualdad están afectadas por el logaritmo en una misma base, entonces los argumentos sí o sí deben ser iguales. ¿Por qué? Porque el logaritmo de un número es único. Entonces, aplicando la ley cancelativa, voy a decir acá que
3x más 2, que es el argumento de este logaritmo, va a ser igual al argumento de este logaritmo. Y así despejo, comienzo a transponer en realidad los términos, agrupo los términos que son semejantes, 3x menos 2x, y acá me queda 4 menos 2, y entonces me queda 3x menos 2x es una x, y 4 menos 2, 2. Ahora, nuevamente, todavía no escribo que 2 es la solución. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurriría si reemplazo en el argumento y me daría un número negativo? No puedo calcular el logaritmo, no está definido el logaritmo para un número negativo. ¿Te acordás que tanto la base como el argumento deben ser números positivos? Entonces, reemplazo en la ecuación original x por 2 y me quedaría el logaritmo decimal de 8 igual al logaritmo decimal de 8, porque 3 por 2, 6, más 2, 8, y acá 2 por 2, 4, más 4, 8. Y en la calculadora por aproximación me queda 0,90309. Acá hice una aproximación por redondeo, ¿sí? Fíjate que es muy importante también en este caso para verificar si realmente es razonable este número que encontré acá del logaritmo decimal de 8 y hago la verificación 10 elevado a este número, por definición tendría que ser aproximadamente igual al argumento que es 8. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me seguís o no? 10 elevado a este número tendría que ser igual a 8, por definición del logaritmo. Bueno, ahora recién puedo expresar entonces que la solución de esta ecuación es x igual a más 2, una vez que pude verificar que es posible calcular el logaritmo porque me queda el argumento, en ambos casos me queda el mismo argumento y positivo. Bien, hasta acá resolvimos entonces dos ecuaciones logarítmicas y vimos dos estrategias. En el caso en que un miembro tenga un solo término en el que aparezca el logaritmo, puedo recurrir a la definición de logaritmación. Y en el caso en que tenga una igualdad donde en ambos miembros esté afectado por el logaritmo con la misma base, puedo aplicar la ley cancelativa. ¿Sí? Eso es lo que vimos hasta ahora. Vamos ahora a la tercera ecuación. Como yo te decía, ¿cuál es el primer procedimiento? El primer procedimiento es separar en términos cada miembro. Acá tengo 3 términos en el primer miembro y un solo término en el segundo miembro. Observa bien. No puedo utilizar la estrategia que utilizamos en la primera ecuación. ¿Por qué? Porque tengo 3 términos, ¿sí? En la primera ecuación tendría un solo término. ¿Te acordás que estaba afectada por el logaritmo? Acá la estrategia entonces es conveniente agrupar los logaritmos en una sola expresión, transformar estos dos logaritmos en uno solo, ¿sí? Para lo cual debo recurrir a las propiedades. Entonces, agrupo, fíjate, el término, que es el tercer término, que no tiene logaritmo, paso al segundo miembro. Menos 2 como más 2. ¿Y acá qué me va a quedar? Logaritmo en base 9 de x más 1, más, y acá tengo el logaritmo de un producto, ¿sí o no? ¿Qué vimos? Que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Entonces acá aplico esta propiedad y digo logaritmo en base 9 de 9 más logaritmo en base 9 de x más 1. ¿Me seguís? En este segundo término apliqué el logaritmo de un producto igual a 2. Ahora, fíjate bien, en el segundo término logaritmo en base 9 de 9 es 1. ¿Y por qué puse con color rojo? Para que observes que tanto el primer término como el tercer término, en este caso, es el logaritmo en base 9 y el argumento es el mismo. Es decir, que estoy hablando de dos términos que son semejantes, ¿sí? Por lo tanto, los puedo sumar y me quedaría una vez logaritmo en base 9 de x más 1 más una vez logaritmo en base 9 de x más 1, ¿qué me quedan? Dos veces logaritmo en base 9 de x más 1. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Porque estos dos son semejantes. Y el 1
paso al segundo miembro, está sumando, pasa restando, ¿sí? Porque ese no es semejante. Y entonces avanzo. Y entonces el 2, que está multiplicando, ¿cómo lo escribo? Dividiendo. Y ahora, observa bien acá. ¿Qué pasa? Me queda el logaritmo en base 9 de x más 1 igual a 1/2. ¿No te hace ruidito? ¿No es la misma situación que se me presentaba en la ecuación número 1? ¿Te acordás? Me queda un solo término en este miembro afectado por el logaritmo en base 9. Y estoy diciendo que el logaritmo en base 9 de x más 1 igual a 1/2. ¿Y cuál era la estrategia en este caso cuando me quedaban estas condiciones? En la ecuación número 1, ¿qué dijimos? Aplicamos la definición del logaritmo. ¿Te acordás? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que x más 1, que es el argumento, va a ser igual a 9 a la 1/2. ¿Sí? Aplicando la definición. 9 a la 1/2 es igual a x más 1. Ya ordené poniendo en el primer miembro x más 1. ¿Sí? ¿Estamos? No te olvides, acá estoy aplicando la definición. La base del logaritmo elevado a la 1/2 es igual al argumento. ¿Sí? Y entonces ahora digo, x más 1 igual a 9 a la 1/2. ¿Y qué aplicamos acá? Potencia de exponente fraccionario. ¿Te acordás? El denominador es el índice y el numerador es el exponente. Escribo como raíz. Entonces 9 a la 1/2 es igual a raíz cuadrada de 9. Y entonces sigo transponiendo términos. X es igual a 3 menos 1 porque raíz cuadrada de 9 es 3. Y entonces me queda que x es igual a 2. Es decir, que hallé x igual a 2, pero todavía no estoy en condiciones de asegurar que es la solución de esta ecuación. ¿Qué tendría que hacer? La verificación. Reemplazo en la ecuación original, siempre se reemplaza en la ecuación original, x, en este caso, por 2. Y me quedaría logaritmo en base 9 de 2 más 1, que es logaritmo en base 9 de 3, ¿sí? Más logaritmo en base 9 de 9, y acá x igual a 2, 2 más 1, 3. Es decir, que me queda el logaritmo en base 9 de 9 por 3. Menos 2 igual a 0. ¿Me seguís? Entonces, logaritmo en base 9 de 3 más logaritmo en base 9 de 9 por 3, 27, menos 2 igual a 0. Ahora, es bastante complicadito calcular logaritmo en base 9 de 3 y logaritmo en base 9 de 27. Entonces pienso, a ver, ¿qué podría hacer? ¿Y cuál podría ser la estrategia para facilitar el cálculo? Hacer cambio de base. ¿Te acordás que vimos en otro tutorial el cambio de base y decíamos que elegíamos una base la más conveniente y decimos que el logaritmo en base b de a es logaritmo en base c de a, siendo c la nueva base, la base elegida de a, o sea, del argumento, dividido el logaritmo en base c de la base. Como tengo 3, 9 y 27 y son todos potencias de 3, elijo hacer el cambio de base con base 3. Elijo que la nueva base sea 3. Entonces hago el cambio de base. Teniendo en cuenta este concepto, digo logaritmo en base 3 de 3 dividido logaritmo en base 3 de 9. Estoy aplicando este concepto. Más logaritmo en base 3 de 27 dividido logaritmo en base 3 de 9. Fíjate que la base elegida para hacer el cambio de base es 3. Menos 2 igual a 0. Y ahora, logaritmo en base 3 de 3 es muy simple calcular, es 1. ¿Sí? El logaritmo en base 3 de 9 es simple, es 2, entonces me queda 1/2. Entonces, el logaritmo en base 9 de 3 es ¿quién? Es 1/2. Fíjate cómo haciendo el cambio de base se me facilitó mucho el cálculo del logaritmo en base 9 de 3, que no era simple. Acá, ¿qué hago entonces? El logaritmo en base 3 de 27 es 3. El logaritmo en base 3 de 9 es 2. 3/2 es el logaritmo en base 9 de 27. Fíjate que no era tan simple calcular así directamente. Y con el cambio de base se hizo mucho más rápido el procedimiento o el cálculo. Menos 2. Y 1/2 más 3/2 es igual a 4/2, que es lo mismo que decir 2.
2 menos 2 es 0. 0 es igual a 0. Se produce la igualdad. Esto significa que sí, la solución de esta ecuación es x igual a 2, porque produce la igualdad. Fíjate todas las propiedades y las definiciones que se utilizaron en el cálculo de esta ecuación logarítmica. Se utilizaron las propiedades de los logaritmos, en este caso logaritmo de un producto, se utilizó la definición de logaritmación o de la operación logaritmación, se utilizó la potencia de exponente fraccionario y cambio de base. Hay que saber las propiedades, ¿sí? Hay que anotarlas, hay que tomar nota y hacer un análisis minucioso para que paso a paso podamos utilizar todas las propiedades y ver cuál es la estrategia que me permite resolver la ecuación. En este caso, la estrategia fue agrupar en un solo miembro los logaritmos para poder aplicar luego el logaritmo de un producto o una propiedad del logaritmo. Y luego, una vez que me quedó en un solo miembro, un solo término que está aplicado al logaritmo o afectado por el logaritmo, aplicar la definición de logaritmación, ¿sí? Y así, luego también otra estrategia fue el cambio de base. Bueno, bien, vamos a una síntesis. Primero, las ecuaciones logarítmicas tienen la incógnita en el argumento del logaritmo, no te olvides de eso. Para despejar la incógnita, lo primero que me fijo es si puedo aplicar la definición del logaritmo. Luego, en muchos casos, es conveniente agrupar los logaritmos para luego aplicar las propiedades. Y solo existen logaritmos de números positivos. Por lo tanto, debe descartarse como soluciones los valores que no pueden ser verificados en la ecuación original. Viste que yo siempre te dije en las 3 ecuaciones, primero hagamos la verificación y después vemos si es la solución o no. Porque en caso que me quede un logaritmo de un número negativo, debo descartar ese valor de x porque no es solución de la ecuación. Seguramente vas a mirar de nuevo el tutorial, andar registrando las dudas que te quedaron, revisalo y así vas a ir avanzando en tu aprendizaje matemático. Y no te olvides que la única forma de aprender matemática es hacer matemáticas, como dice el gran matemático Paul Halmos. Hasta la próxima.